Hola, buenos días. Arrancamos este Summit de Real Estate organizado por Forbes. Estamos en este primer panel, efecto elecciones y el panorama postelectoral en el mundo del real estate. Y nos acompañan tres referentes del mercado con quienes vamos a charlar acerca de cuáles son las expectativas, las oportunidades y cómo ven el impacto también de la política hoy sobre el negocio inmobiliario. Estamos aquí con José da Pena, director del Departamento de Finanzas y de la Maestría en Finanzas en la UCEMA, Santiago Taracido, CEO de Criba, y Gustavo Liambías, vicepresidente de la Asociación Empresaria de la Vivienda. Bueno, ¿qué tema? Habíamos hablado antes, estuvimos hablando bastante antes de comenzar. Vamos a tener que ver cómo sintetizamos, ¿no? Un tema tan complejo en los minutos que tenemos disponibles para charlar, pero bueno, me gustaría escuchar de parte de ustedes qué análisis hacen sobre cuál es la situación económica hoy del país, en particular cómo está el sector y qué impacto, ¿hay algún impacto que se pueda pensar de estas elecciones de medio término? ¿Alguno quiere romper el hielo? Me animo, cómo no. ¿Cómo están? Muy buenos días a todos los que nos escuchan. Gracias por la invitación. Lo que conversábamos antes, creo que vale la pena ratificarlo siempre, ¿no? Que pensamos en inversiones y en un sector como el nuestro que requiere de inversiones importantes de dinero y de plazos que para la Argentina son largos. Cualquier proyecto de desarrollo, de construcción, son 4, 5, 6 años, depende del tamaño. Está vinculado con decisiones de inversión. Y la verdad es que el contexto sigue sin ser bueno para decisiones de inversión. Ojalá, digamos, a partir de estas elecciones de medio término, la administración reflexione, digamos, escuche el resultado de la opinión de la gente transmitido por las elecciones y replantee una cantidad de cuestiones que hacen al contexto macroeconómico donde nos tenemos que desarrollar y donde las familias, por ejemplo, tienen que tomar la decisión que es la más importante para su patrimonio, que es comprarse una casa, por ejemplo. Las empresas, una decisión que también es muy pesada en su balance, como es comprar un inmueble. Y para todo eso estamos con una cantidad grande de limitaciones, sin un panorama claro de para dónde va la línea económica de la Argentina, sin crédito, fundamentalmente. Siempre activos importantes en todo el resto del mundo se compran con crédito y particularmente las familias compran una casa con créditos hipotecarios a 20 o 30 años, cosa que en Argentina hace décadas, literalmente, que no tenemos. El panorama es complejo. Por supuesto, seguimos trabajando, como siempre, pero las condiciones no son fáciles. Yo me sumo ahí un poco a esa visión de Gustavo. Nosotros en Criba es una compañía nacional que da mucho empleo, tiene 70 años de historia. Y siempre apostó por el país y por la Argentina. Atravesó unos cuantos... Atravesamos muchas crisis, muchos momentos complicados, pero siempre fue una visión de muy largo plazo. Y es un poco lo que Gustavo decía hace un rato, es lo que necesita nuestra industria, digamos, esa estabilidad que siempre pedimos y que nunca llega, ¿no? La verdad que hoy, para una empresa como la nuestra, te reitero, estamos empleando hoy a 3.000 personas en forma indirecta. Y la verdad que es un impacto grande el que hacemos sobre la sociedad y sobre la industria y sobre la economía. Y vemos hoy un enorme desincentivo, digamos, así como a veces decimos, me meto un poco en la materia acá de José, que es el economista, pero así como a veces decimos las curvas de oferta y demanda, de comprador y vendedor de un inmueble, que a veces no encuentran ese punto de contacto, hoy veo que está pasando eso con el empleo, y el que tiene que tomar empleo y el que tiene que darlo, ¿no? Entonces hay como un gran desincentivo para los empleadores para dar trabajo, y también se ha generado a lo largo del tiempo un gran desincentivo para las personas, porque
por subsidios, por planes, por determinadas cosas que la gente le está costando también tener incentivo para ir a trabajar. Entonces eso creo que es un primer gran cambio que tenemos que tratar de modificar para empresas como la nuestra que emplean mucho y que además están en una actividad que son mano de obra muy intensiva. En una obra de vivienda, lo decíamos hace un rato, digamos, el 50% de la inversión de esa obra es la mano de obra. Entonces creo que ahí hay un tema importante hacia adelante. Estamos recién ahora llegando a niveles de empleo prepandemia. Sí. Estamos recuperando un poco en el empleo, pero también estamos en el punto más bajo de cantidad de empresas del sector. Por ejemplo, tenés que ir hasta 10 años atrás para encontrar esa cantidad de empresas registradas que den empleo oficial, ¿no? Sí, genuino. Sí, hay dos aspectos. Yo, sin ser un especialista como Gustavo o Santiago, hay dos aspectos sí que me gustaría resaltar. Uno es el punto que está vinculado a la macro, que hablaba Gustavo. Es decir, en una inversión de largo plazo es fundamental contar con condiciones de previsibilidad. Y si hay algo que no tenemos en este momento es previsibilidad. Es decir, tenemos una brecha, hay una brecha cambiaria, no hay acceso al crédito externo, entonces todo el soporte del déficit fiscal lo tiene que soportar el sector doméstico, y a partir de eso es el Estado el que absorbe los ahorros. Y por otro lado hay ahorros, hay bastantes ahorros que pueden estar en el colchón o que pueden estar y que no circulan porque de alguna forma no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar con la economía. Entonces esa es la macro, la estabilidad. Eso requiere, no sé si sucederá, pero requiere de un acuerdo con el fondo y de restablecer ciertas condiciones de certidumbre, de poder decir vamos para esa dirección. Sí, lo curioso es que sigue funcionando el sector a pesar de todo, a pesar de, más que gracias a, ¿no? Bueno, algunos de los interrogantes que tiene la Argentina, entre tantos otros. Ahora, ¿qué pasa con el cepo? No es nuevo, ya lleva varios años, digo, ¿cómo impactó también en el sector, en el negocio, digamos? También es algo muy particular de la Argentina y que no se ve en otros países del mundo. El cepo, la particularidad que tiene es que frena el crecimiento. Si uno observa los datos históricos, el primer cepo se pone en noviembre del 2011 como una consecuencia. Y a partir de ahí no crecimos más como país. Es decir, el PBI no creció. Y eso surge como consecuencia de la desconfianza. Entonces, a la medida que uno no puede restablecer la confianza, tiene cepo. Y el cepo genera un precio oficial, que está por debajo de un hipotético precio de equilibrio, y un precio marginal que está por encima. Entonces, eso afecta también la rentabilidad de las inversiones. La vez pasada hablaba con una persona que tiene departamentos, hablábamos, o el que cobra sueldos, y si uno divide por el tipo de cambio contado con liquidación o por el MEP, lo que recibe de renta por un departamento es bajísimo. Recibía $1.500, ahora está recibiendo $700, $600. Entonces, eso también genera alguna suerte de desincentivo. Claro. Entonces, ¿y el cepo de dónde proviene? De la desconfianza que existe respecto al futuro, porque dólares hay, lo que pasa es que no los quieren vender. ¿Y qué pasó? ¿Cómo vieron otras medidas que tomaron los gobiernos en los últimos años, como el blanqueo de capitales u otras medidas que intentaron incentivar el sector? Bueno, ese es un tema bien interesante el que traes. Cualquier administración, cualquier gobierno, cuando da un incentivo, siempre tiene que pensar, digamos que como los recursos son escasos, bueno, si incentivas un sector, dejarás de incentivar otro. Siempre es la pregunta de, bueno, ¿por qué a un sector como la construcción y el desarrollo inmobiliario, la generación de viviendas, hay que incentivarlo? Esto es una cosa que desde la Mesa de la Vivienda, que compartimos la AEB, la CEDU, que son las cámaras empresarias, junto con la Cámara Argentina de la Construcción y junto con la UOCRA, con la Unión Obrera de la Construcción, en un equipo que se formó durante el año pasado, siempre estamos en contacto, pero digo, en un equipo que se formó muy productivamente el año pasado, presentamos a la administración actual un plan que llamamos Reconstruir. Y entonces, entre los múltiples incentivos, de hecho se pasó por el Congreso una ley de incentivos a la construcción en esta administración, que incluyó el blanqueo. Una de las cosas que planteamos fue, bueno, no se haga un blanqueo como la de la administración anterior.
La administración anterior hizo un blanqueo que el grueso de los fondos o no vinieron a la Argentina y se blanquearon en cuentas afuera, lo cual, bueno, tiene el valor de recaudación, pero no produjo impacto en la economía argentina, o en el caso nuestro particular, fueron a comprar departamentos usados, lo cual genera algún movimiento, pero nada que ver con el desarrollo, que como decía Santiago, da una gran cantidad de mano de obra, pero además nuestro sector tiene una de las cadenas de valor más largas de toda la industria, 130 eslabones aproximadamente. Wow. Una muy, muy larga. Sí. Y además, y esto no lo decimos nosotros, lo dice el Banco Central, tiene una capacidad multiplicadora en términos de PBI de 5x. O sea, por cada peso que se invierte, crece el PBI 5 veces. Entonces, frente a esas condiciones, lo que nosotros fuimos a decirle al gobierno actual fue, no venimos a pedir ninguna cosa, venimos a ofrecer, colaborar, si el gobierno nos da un entorno macro que nos permita desarrollar nuestra actividad. Entre las cosas que pedimos fue blanqueo, pero blanqueo para aplicar específicamente a proyectos de construcción, ¿sí? Para lo cual pasó la ley por el Congreso y después pasaron las cosas insólitas de la Argentina. La ley sancionada no fue reglamentada a tiempo. No fue reglamentada a tiempo por los organismos del Poder Ejecutivo que la promocionaron, ¿sí? Entonces vos decís, bueno, casi que me rindo, digamos, ¿no? O sea, estábamos con una enorme expectativa sobre eso, estábamos hablando de 4 o 5 mil millones de dólares de blanqueo aplicados directamente a la construcción. Un verdadero impacto fenomenal, ¿sí? Y mi propia compañía, por ejemplo, hizo 3 operaciones. ¿Por qué? Porque la ventana que hubo fue de 2 días. Además, de vuelta, ¿no? Cuando el foco de ese tema estaba puesto en salir de la pandemia, en generar reactivación económica, en generar empleo, digamos, ese era el punto, ¿no? Sí. Entonces, bueno, la verdad que es un poco desgastante cuando decís, bueno, realmente no tuvo el éxito que esperábamos, pero básicamente por un tema de demoras en la reglamentación y procedimientos, ¿no? Pero bueno. Se ha pedido una nueva ley de prórroga con todo el esfuerzo que eso significa, un nuevo paso legislativo para resolver un problema administrativo de no haber reglamentado la ley anterior. Y por supuesto, en el marco de todo este mare magnum en el que estamos metidos, ahí está durmiendo el sueño de los justos. Eso te iba a preguntar en qué estado quedó. Durmiendo el sueño de los justos por el momento. Espero que se despierte en algún momento, pero ahí estamos. Entonces, el punto es que las leyes generan incentivos o desincentivos. También hablamos ayer cuando hicimos una conversación previa del tema de la ley de alquileres. Sí. Uno puede comprar un inmueble para uso propio o como una inversión. Si bien el inmueble puede funcionar como depósito de valor de largo plazo, uno necesita obtener una renta también, porque hay cargos que se aplican contra bienes personales, impuesto inmobiliario, bueno, una serie de cargos. Y la ley de alquileres, es decir, las leyes, a veces da la sensación, y quizás Gustavo o Santiago lo saben mejor, de que quienes hacen las leyes no consultan. Es que está siendo muy cuestionada, y se hizo más, bueno, el punto que vos mencionabas recién, vinculado a la inflación y la pérdida real también, es un tema muy, muy complejo. Nosotros hace varios años estamos trabajando también en Uruguay, y la verdad que ahí hay un track record, una experiencia también de lo que pasó por malos incentivos de leyes y buenos incentivos de leyes en relación a lo que tiene que ver con el desarrollo y sobre todo la vivienda para alquiler. Digamos, ahora acá hay toda una preocupación, luego de haber dictado esta ley, decir, bueno, ¿cómo podemos generar que exista vivienda en alquiler? Bueno, ya empezamos mal, pues partimos de una legislación que, como decía José, no incentiva al inversor a que se genere vivienda de renta. Y de vuelta, creo que hay experiencia empírica concreta de lo que pasó acá al lado, digamos, como un buen ejemplo de cómo se fueron modificando a través de la propia legislación y se fueron generando incentivos y en el tiempo, digamos, se fue logrando el objetivo que se buscaba. Hay dos leyes importantes hoy allá, una de incentivo a las grandes inversiones y otra a la vivienda promovida, que llaman, y mucha de esa vivienda promovida termina siendo una oferta para alquiler. Pero bueno, el incentivo tiene que estar alineado. Sí, es un poco lo que yo decía también en relación al empleo, digamos, claro. Es lo mismo. Pero mi sensación con respecto a las leyes es como que de repente hay una voluntad política de hacer algo positivo, pero después
el político piensa, ¿no le estaremos dando mucho a este sector? Y se viene para atrás. Y de repente dice, paremos, ¿no? Paremos un poco. Ese miedo que a un sector le vaya bien. No sé si es una sensación mía, pero al menos lo que yo voy viendo de las diferentes, es como que ningún sector le tiene que ir demasiado bien. No hay que endulzar ¿no? demasiado a nadie, quizá por ese lado. Yo entiendo perfectamente, José, que esa sea tu percepción, porque la verdad que visto de afuera pareciera eso, y a mí me pasa eso con muchas normas de sectores que no son el nuestro y por lo tanto no tengo información directa. Ahora, con respecto al sector nuestro, la verdad es que lo que uno ve es que no hay suficiente profesionalismo ni escucha, digamos, de los problemas que realmente tiene cada sector cuando se implementan las cuestiones. Y para no focalizarme exclusivamente en esta administración, porque este no es un problema de hoy, sino que viene de largo, ¿no es cierto? La Asociación de Empresarios de la Vivienda fue un promotor muy evidente durante muchísimos años de que hubiera una unidad de cuenta, la famosa y hoy muy vilipendiada UVA. ¿Sí? Bien. Nosotros pedimos en aquel momento que justamente esa unidad de cuenta, que es lo que preserva el capital, lo que permite dar crédito a largo plazo, lo que hace que funcionen las cosas, porque si uno le pregunta a una persona cualquiera, ¿vos prestarías tu dinero para que se afecte por inflación y te devuelva la mitad de lo que prestaste? La respuesta es no, obviamente. Entonces, uno tiene que resguardar el capital del prestamista, cualquiera sea. Para eso propusimos que hubiera una unidad de cuenta, copiando el modelo chileno de la unidad de fomento, que funciona fantásticamente bien desde hace 60 años. Sí. O sea, no hay mucho para inventar tampoco, no hay que ir muy lejos tampoco. Uruguay, Chile, digamos los ejemplos. Y dijimos, bueno, que vaya ajustado con el CBS, con el coeficiente de variación salarial. Bueno, la administración anterior, de Macri, tomó la iniciativa, pero decidió ajustar con IPC, ¿sí? Con el costo de vida. Bueno, la actual administración dice, no, aquello fue un disparate, la UVA es un horror, ustedes escuchan, digamos, los comentarios, la UVA es un horror, entonces sacamos un nuevo sistema. Yo me alegro de que el nuevo sistema que sacaron, que se llama Hogar, mantiene la idea de ajustar el capital, ¿sí? Y dice, bueno, hay capital ajustado, cosa que no se comunica a la gente, dice, no, la UVA, bueno, no hay capital ajustado, ahora hay capital ajustado ahora con variación, con coeficiente de variación salarial. Muy bien, estamos muy de acuerdo, es lo que le pedimos a la administración anterior. Nos perdimos 4 años en el medio con la cuestión. Y encima esta discusión de politiquería, de no sirve la UVA, entonces te traigo el Hogar, que es lo mismo y que además si la Argentina... Pero tiene otro nombre. Pero tiene otro nombre, tiene el coeficiente que nosotros pedíamos hace tiempo y que además otra cosa, si la con esta prédica de no porque quedo descalzado, si la Argentina va para adelante, ¿qué es lo que todo el mundo espera? Que los sueldos vayan por encima de la inflación. Eso es lo que... ¿Y qué es lo que va a pasar en ese caso? Digamos que las cuotas del departamento van a subir por encima de la inflación, porque tu sueldo va a ir por encima de la inflación. Alguien va a volver a quejarse y decir, no puedo pagar. O sea, un gran absurdo que tiene que ver con que en vez de plantearse claramente las cuestiones estructurales, de escucharnos entre los actores del tema, bueno, hay una competencia y una falta de profesionalismo, insisto, general desde los últimos muchos años, que lleva a que cuestiones básicas que están resueltas en todos lados, esto es territorio de José, pero digo, el problema de la inflación es un problema agotado en el mundo, terminado hace años. Sí. Pero mirá qué curioso, pero yendo al punto que él menciona, mirá qué curioso, la vez pasada leía algún tuit de gente, la gente es muy ingeniosa, entonces cuando uno escucha a la gente, o sea, es curioso de que se reclama de que las cuotas de los créditos se ajustan por UVA o por algún índice. Pero sin embargo, se auspició una ley de alquileres que ajusta por... Es decir, no tiene sentido. Es decir, la ley de alquileres está bien, pero ajusta por un índice que compone varios, índices de precios, salarios, etcétera, que publica el Banco Central. Esto está bien, pero esto mismo acá está mal, pero si yo no pagase la cuota de UVA tendría que alquilar y me ajustarían por... Es decir, no hay dudas de que tiene que ajustar. Y además, José, discutimos los datos, porque si vos vas a la información del Banco Central, ¿cuáles son los créditos que tienen menor morosidad de todo el sistema? Los créditos en UVA. Entonces, pareciera que los datos no dicen que la gente no pueda pagarlos. Es que el problema del UVA no es el UVA, es el spread. Así, si a mí me das UVA más 2%, dame todo lo que tengas. Exacto. UVA más 1 más 2%, dame todo. Ahora lo que pasa es que las condiciones, el riesgo país, la situación,
provocan que tengas uva más 5, más 6, más 7, más 10%. Y eso, es decir, 10% de tasa real, realmente, eso es lo que realmente, al menos en mi opinión, eso es lo que realmente 100% de acuerdo. impacta. Pero pasa, después lo que termina sucediendo, entonces no hay crédito y hay desarrollos inmobiliarios como los que lleva adelante Criba. ¿Y cómo consigue uno clientes? Es decir, tiene que innovar financieramente, tiene que estar muy fino en ese sentido. Totalmente. En el fondo lo que hacen son las propias empresas, los propios desarrolladores buscan saltear el sistema y ofrecer al mercado lo que un mercado normal no ofrece, digamos. Entonces, a partir de ahí son las herramientas de siempre con las que venimos lidiando desde hace un montón de tiempo. Pero en el fondo ahí es donde ves la potencialidad que se pierde en la Argentina y en el país, y las posibilidades que tenemos y que no estamos aprovechando por no tener un contexto razonable y tener que justamente buscar estas alternativas que son parches. O sea, cuando vos a una persona que trabaja hace no sé cuántos años en un empleo estable, con su recibo de sueldo, etcétera, no puede acceder a un crédito para comprar su vivienda, sí, y seguís construyendo para un público reducido, que es el que puede pagar gran parte al contado y al inicio. Entonces la potencialidad que se pierde es enorme, es enorme. ¿Hoy quién compra? Bueno, hay un gran público todavía de inversores, o sea, el que hace la misma cuenta que decía José hace un rato, digamos, respecto a pesos y dólares, más allá de que en los últimos 3 años convivimos con un costo de construcción, si uno mide el indicador del índice general de la construcción, 50%, y ya llevamos 40% a agosto, con lo cual la proyección de este año va a ser todavía superior al del año pasado. Más allá de eso, si vos partís de una base del 2019 con dólar de 45 pesos, hoy a 180, todavía no alcanzás esa brecha. Con lo cual el costo de construcción, medido en dólares, sigue siendo más eficiente, si querés, que el que era hace 3 años atrás. Entonces, muchos inversores y todavía siguen pensando que se construye más barato que hace 3 años en dólares, que es cierto, y apuestan a la recuperación, y creo que hay mucha gente que está pensando en eso, y de hecho hay muchos proyectos en marcha. El punto es que la brecha te detiene también, de alguna manera, porque vos decís, ¿qué es lo que puede llegar a pasar con el dólar? Es decir, no hay un mercado transparente, porque es un mercado, al menos desde mi punto de vista financiero, claro, porque mi visión siempre es financiera y de eso hablábamos ayer con Gustavo. Es un mercado que en gran parte cobra una renta en pesos, se puede dolarizar, pero en gran parte cobra una renta en pesos. Pero sin embargo, se transacciona en dólares, la compra-venta de inmuebles es en dólares. Entonces, mi sensación es que termina sucediendo que vale menos el inmueble, pero no quiero aceptar que vale menos el inmueble. Entonces estoy esperando a que vuelva nuevamente a algún valor. Por eso se ve, José, que hoy hay por ahí, no hay una caída tan drástica de precios, porque no es un mercado que esté apalancado. Con lo cual es un excelente punto. No hay una gran caída de precios y la gente dice, yo espero. Digamos. Sí. Entonces, lo que sí hay es menos operaciones, cuesta que se concreten operaciones, pero los precios no han bajado drásticamente. Está muy como en wait and see, ¿no? Como esperando a ver qué pasa el comprador, digo. Hay mucho de eso, porque el que tiene un activo inmobiliario que, como bien decían mis colegas, no está apalancado, es decir, no está endeudado para sostenerlo, lo compró y lo tiene como reserva de valor, bueno, si no recibe una oferta por un precio que le dé por lo menos algún mínimo nivel de rentabilidad sobre lo que invirtió, no lo vende, no tiene apuro para vender. Por supuesto, cada vez más lo cargan con distintos costos de tenencia, ¿sí? Pero como yo digo siempre, y lo hablábamos ayer con José y con Santiago, preparando un poco esta charla, hay una cosa que en el mundo, digamos, financiero general no se entiende porque no es muy racional, que es decir, ¿por qué la gente mantiene una inversión que, si la mide en un plazo más o menos, puede inclusive estar dándole tasa negativa? El famoso refugio de valor también tiene que ver con que en otros instrumentos de inversión no hay confianza en Argentina, digamos. La única cosa que a lo largo de los muchos años de experiencia que la gente mira, digamos, las administraciones de turno no han manoteado de alguna manera,
Es decir, si tenías dólares, te iban a devolver dólares, te dieron pesos, si compraste bonos, te lo defoltearon, si hiciste inversiones de tal tipo, te explicaron que en realidad te iban a pagar menos. La única cosa con la que los gobiernos no se han podido meter, básicamente porque los inmuebles son ilíquidos, es justamente la propiedad inmueble. Sí. Entonces, la gente busca refugio de valor en una inversión que vos le preguntás, bueno, pero ¿qué rentabilidad estás esperando? Y no hay una respuesta muy clara a eso, porque en realidad lo que estoy buscando sustancialmente es refugio de valor. Sí, no y perder. Además, como dice un colega y amigo, la gente que llamamos inversores, porque el que compra no se va a ir a vivir, en buena medida son inversumidores, porque vos te encontrás con alguien que compra un departamento y que 4 años después, cuando se lo entregan, se lo da a un hijo. Claro. ¿Sí? Entonces, digamos, hay una serie de mecánicas que no tienen nada que ver con la rentabilidad de la inversión. Ahora, todo esto no lo digo como una virtud. Digo, cuando te salís de los esquemas normales que mueven a las transacciones económicas, que es buscar seguridad y renta en lo que haces, empezás a funcionar mal, empezás a andar por la banquina. Entonces nos pasa estas cosas, digamos, ¿no? La gente guarda dólares y se compra departamentos para dárselos a sus hijos dentro de 4 o 5 años, cuando en realidad sus hijos ya en una etapa productiva deberían poder comprarlo con su propia generación de crédito. Es decir, todo un sistema desfavorecido. Sí. Y por otro lado, ¿quiénes compran para darle departamentos a sus hijos? El 5% de la población hoy, porque el resto no tiene poder adquisitivo, con lo cual dejaste 95% de los argentinos afuera. El 50% que está bajo la línea de pobreza, ni hablemos. Sí. Y el 45% de la clase media cada vez más golpeada, bueno, digamos, sin crédito y con ahorros insuficientes para comprarse un departamento. Vos decís, bueno, por ahí un departamento de un ambiente. Una familia, un departamento de un ambiente no le sirve para nada. Eso es un ticket para inversor, para estudiante. Necesita 2, 3 ambientes. Sí, pero cifras un departamento inaccesibles. de un ambiente para un estudiante, a lo que representa un salario que puede tener hoy un joven de 25 años. Algún número entre 50 y 100 mil dólares, depende de la ciudad de la Argentina a la que te lo compres. Claro. O sea, una cifra Inalcanzable, inaccesible. claro. Sí. Sin Inaccesible. crédito, inalcanzable. Porque además lo tiene que pagar en los 3 años que demora la obra. Sí. O sea, cuando nosotros decimos vendemos financiado, ¿sí? Vendemos financiado significa desde que arranco la obra te empiezo a cobrar una cuota y te entrego el departamento cuando me terminaste de pagar todo. En cualquier otra parte del planeta dirían, pero perdóname, te financiaron a vos. Digamos, no vendiste financiado. Es tal cual. Forma parte de las distorsiones generales que generamos acá y de las que hay que salir. Solo necesitamos racionalidad. El resto, digamos, estamos absolutamente dispuestos, como dice Santiago, a seguir invirtiendo en Argentina, a seguir generando valor. Pero ni siquiera necesitamos ningún tipo de ayuda que le cueste plata al Estado. Lo que necesitamos es que no nos pongan palos en el camino. Lo veía Santiago sonriendo, que no sabía si ibas a acotar algo o estabas pensando ahí como una idea para... A ver, no, yo quería tratar de dejar un poco de optimismo también hacia adelante, porque de vuelta, ¿no? Nosotros estamos... digamos, somos primero fanáticos de lo que hacemos, se nota la pasión en lo que hacemos, lo hacemos hace muchos años, y queremos seguir estando acá, digamos. Entonces queremos seguir apostando, queremos seguir generando empleo, queremos seguir generando capacitación para nuestra gente. Entonces me parece que eso, y lo vamos a seguir haciendo, a pesar de, o sea, yo lo que creo es que, bueno, con un contexto un poco mejor, creo que realmente las posibilidades de nuestro sector serían infinitas. Tenemos muchísimo por hacer, por desarrollar en todos los sectores, en infraestructura. A nosotros nos toca hacer obras de todo tipo y eso es muy lindo, digamos. Nosotros hacemos obras de comerciales, de infraestructura, de aeropuertos, de vivienda, de todo, de salud. Estamos terminando 2 obras importantes de salud y te chocas con todos los sectores de la economía. Y la verdad que en cada uno de esos sectores tenés una potencialidad enorme, digamos. Hace falta de todo, hace falta más rutas, más aeropuertos, más puertos, más hospitales, más escuelas, más vivienda. Entonces digo, simplemente con un marco un poquito más normal, creo que todo eso se tiene que dar en la Argentina. Yo soy optimista, digamos, en el fondo, a pesar del contexto de hoy. A mí yo adhiero a lo que dice Santiago también, porque a pesar de uno ve que el sector sigue... Y justo va una anécdota que hablábamos de manera previa. Yo estaba en una ciudad del interior, ¿sí? Había viajado tenía que viajar por un tema particular, y de repente estoy yendo al aeropuerto y veo a la derecha una obra inmensa. ¿Y qué decía? Criba.
Dije, y le pregunto a Santiago, bueno, me contó la historia de eso. Es decir, es bueno ver que sigue, que el sector se sigue moviendo, que sigue habiendo demanda, que sigue... Hablamos de otros proyectos, sin mencionar cuál, de que venden, que están vendiendo, buscando innovación financiera, tratando de encontrarle la vuelta. Y eso es un dato muy, muy positivo. Es muy positivo y sobre todo también sabiendo que tenemos un país tan grande, con una geografía tan diversa y que hay tanto y tanto por hacer y por aprovechar. Creo que estamos ya justos de tiempo, pero les agradezco mucho. Esta charla sí, Gustavo. Permitime solo un cierre en línea con lo que están diciendo Santiago y José. Santiago dijo, somos optimistas. Yo diría, los desarrolladores, los que tratamos de emprender y de hacer cosas, somos optimistas irreductibles por una cuestión de carácter frente al problema, de ADN, por supuesto. Con lo cual, lo que en general pedimos y seguimos pidiendo a todas las administraciones es déjennos trabajar, no nos pongan palos en la rueda. Mi compañía no es tan antigua como la de Santiago, solo tenemos 30 años en el negocio, pero ya hemos pasado una buena cantidad de crisis. Sí. Y el miércoles de la semana que viene vamos a estar presentando en un vivo en las redes un nuevo producto financiero inmobiliario, apuntando otra vez a encontrar la vuelta cuando parece que nada es posible, con lo cual la disposición siempre está. La disposición siempre está. Lo que decimos es, ¿cuánto más podríamos hacer para multiplicar ese 5X de PBI si no hubiera tantas trabas? Este es un poco el punto, ¿no? Lo que nos gustaría hacer recapacitar en ese sentido a las administraciones que se van sucediendo con las que tenemos que convivir. Bueno, ojalá pronto se pueda encaminar. Les agradezco mucho por participar de este panel. Gracias, Gustavo, Santiago, José. No se vayan, que seguimos con el Summit de Real Estate organizado por Forbes.